Saludos y bendiciones, familia. Nos mantenemos juntos rindiéndole culto al Señor, ofreciendo este tiempo de altar familiar, celebrando nuestra fe. Una fe que está fundamentada en la resurrección de Jesucristo. La base de la fe cristiana es precisamente el hecho de que Jesús se levantó de entre los muertos al tercer día. Como sabemos, Cristo venció la muerte porque vivió sin pecado. Destruyó el dominio que tenía el pecado, que mantenía el pecado sobre nosotros. El nombre de Jesús, etimológicamente en hebreo, significa Salvador o el que salva, el que libera. Por eso nosotros somos libres por Cristo. Él vino a liberarnos de las ataduras y de la opresión del pecado. Él nos libertó. Y cuando tú y yo creemos, abrazamos la fe, ejercitamos la fe, recibimos el beneficio de la libertad. ¿Libres de qué? Como he dicho, de la maldición del pecado. Y esto significa de la ruina, del desequilibrio, del desorden, de la perdición, de la separación de Dios. Y reconocemos que pecamos, pero aunque pecamos, gracias al poder de la fe, el pecado no nos domina. Así que la fe se convierte en el antídoto con el cual nosotros podemos vencer el pecado y en lugar de vivir esclavos, vivir en la libertad que Cristo a nuestro favor forjó en la cruz del Calvario. Por eso, según la lectura que hoy hemos tenido, se nos recomienda vivir en esa libertad. Hemos sido liberados por Cristo, no sigamos viviendo en la esclavitud del pecado. Ejercitemos nuestra fe, activémonos en nuestra fe. No una fe pasiva, una fe activa, una fe auténtica. Y creamos la palabra. Siempre lo menciono cuando hablo de este tema, y es que cuando en Venezuela se abolió la esclavitud, muchos continuaron siendo esclavos porque de esa manera pensaban, de esa manera aprendieron a vivir y no dieron el paso para creer que la ley les daba la libertad. La Biblia dice que el acta de los decretos que nos era contraria fue quitada de en medio y clavada en la cruz. Nosotros debemos creer, como no lo hicieron los esclavos venezolanos en ese tiempo. Ellos, muchos, la mayoría de ellos, aunque había un decreto que les declaraba libres, ellos siguieron viviendo como esclavos y murieron como esclavos. Unos pocos de ellos sí creyeron al decreto y ejercieron, pues, la ley que a su favor había sido decretada. Ya la ley fue rota, la ley que nos condenaba, porque Cristo rompió la maldición del pecado, la maldición de la ley, y hoy lo honramos por la gracia y no por la ley. Y a partir de allí entonces se nos da una advertencia. Tenemos esa libertad, cuidemos de no caer de la gracia que nos ha liberado, pretendiendo agradar a Dios, fundamentándonos en nosotros mismos en lugar de fundamentarnos en Él. No conquistamos nuestra libertad, la conquistó por nosotros Cristo. Por eso no pretendamos que son nuestros hechos y nuestras acciones los que nos permitió alcanzarla ni nos va a permitir mantenernos en ella. No, la fe se ejerce desde el corazón con devoción. Aunque nosotros practicamos buenas obras como evidencia de esa fe liberadora, no son las buenas obras las que nos han hecho libres. Pablo menciona allí al escribir a los hermanos de Galacia, que la ley de la circuncisión no trae ningún tipo de beneficio, sino el corazón, la devoción, la dependencia absoluta de Dios. Dependamos de Él. Y también se nos advierte, por otro lado, a no caer en el libertinaje, ni en este extremo ni en el otro extremo. El otro extremo es el libertinaje, el de no prestar atención a nada y vivir como nos parece. No, ahora vivimos para cumplir la voluntad de Dios. Por eso hemos sido libres. Es muy importante entonces mantener ese equilibrio como en cualquier área de nuestra vida. A nivel económico, a nivel de las relaciones, en el hogar, todo tiene un equilibrio. El uso del tiempo también tiene un equilibrio. Cuando no honramos ese equilibrio, entonces caemos en esclavitud. Ahí es donde vienen los problemas. Y como somos libres, de forma natural deben fluir en nosotros virtudes, más que acciones o conductas equivocadas. Y todo depende del enfoque, se nos presenta allí la idea, espiritual o carnal. Lo espiritual, más que misticismo, es devoción, es amor por Dios,
es interés por Dios de forma práctica y amor también por la gente. Esto nos hace florecer y manifestar las 9 características del fruto del Espíritu, entre otras, la paz, el gozo, el amor, la templanza, la bondad, la gentileza, todas estas virtudes que deben florecer en nosotros. No es que vamos a imponerlas en nosotros, no. Ellas van a florecer de manera fluida, así como el crecimiento. Nosotros comemos los alimentos y el crecimiento se da de forma natural. Igual nosotros con devoción, con fe, con pasión por Dios, con amor por Dios y por la gente, ¿sí? Aplicándonos a eso de forma natural, se darán las características o las virtudes propias de un hijo o una hija de Dios. Lo carnal se refiere al egocentrismo, a seguir las corrientes de este mundo que generan conflictos tanto internos como externos. Somos libres en Cristo y esa libertad nos permite ser virtuosos, ser gente diferente, distinta, que hace la diferencia en la manera como viven y en donde sea que están. Tú has sido liberado por Cristo, liberada por Cristo. Ejerce esa libertad, vive en la libertad, ejerce tu fe, camina como un hijo, una hija de Dios. Bendiciones, familia. Se les ama.